Güey, el estoicismo está estúpidamente prostituido. El estoicismo nació como una filosofía que no buscaba postureo ni frases motivacionales rápidas. Era una disciplina de vida, dura y profunda, pero hoy está prostituido, reducido a una cultura de TikTok, a duchas frías presumidas en historias de superioridad en Instagram y a frases descontextualizadas que parecen más marketing que filosofía. El estoico patito de hoy en día se basa en frases que vieron en internet, de modo que tienen gente diciendo con toda seriedad que el estoicismo es principalmente una filosofía para hombres o que levantar pesas es una práctica estoica sumamente crucial. Un día nació una filosofía antigua, nació en Grecia con Zenón, y después la siguieron personajes como Séneca, Epícteto y Marco Aurelio. Su idea más básica es esta: no puedes controlar lo que pasó, pero sí cómo respondes a ello. Y aquí viene algo curioso. A mí me enoja bastante el falso estoicismo. Esta gente que finge ser fría, que se tapa las emociones como si eso fuera fortaleza, cuando en realidad solo están actuando un papel. Y sí, sé que al enojarme por esto pareciera que soy cero estoico, porque justamente estoy cayendo en lo contrario, reaccionar. Pero pensándolo bien, quizás no sea tan contradictorio, porque lo más estoico no es nunca enojarse, sino darse cuenta de qué me enoja y por qué. Y en esa conciencia ya hay un primer paso del control. Reconozco mi reacción, la nombro y a partir de ahí puedo decidir qué hago con ella. En el fondo, ser estoico no es ser de piedra, es estar atento a uno mismo. Quiero recalcar que no me rijo de forma consciente bajo ninguna corriente filosófica, pero cuando escucho cosas así, realmente me hace decir: TikTok no solo mató el romanticismo. Muchos confunden el estoicismo con aguantar cosas incómodas, bañarse con agua fría, dormir en el suelo o salir a correr bajo la lluvia. Y sí, esas prácticas existían en la filosofía estoica. Pero ojo aquí, no eran la esencia. Eran solo un recordatorio de que el confort no define tu vida, que si un día no tienes lujos, aún puedes estar en paz. El problema es cuando alguien se jacta de eso, como si soportar el frío ya los hiciera sabios. Y ahí está lo contrario al estoicismo: ego, orgullo, validación externa. Porque seamos honestos, para alguien que no es estoico como tú o como yo, o lo que un estoico patito llamaría como personas inferiores o algo así, bañarse con agua helada no es estoicismo, es simplemente sufrir por gusto. La diferencia está en la intención. ¿Lo haces para entrenar tu carácter o lo haces para contarlo? A esos yo les llamo estoicos patitos. Convierten la filosofía en espectáculo, presumen su ducha fría, su hambre voluntaria, sus rutinas de hierro, su moralidad superior. Pero el estoicismo nunca fue presumir, fue ejercitarse en silencio. Marco Aurelio, por ejemplo, nunca escribió sus meditaciones para publicarlas, eran notas privadas para sí mismo. Así que si me vienes a contar o presumir que tú eres moral o físicamente superior a mí o a alguien más, mejor nadota. Entonces, cuando alguien necesita que otros vean lo incómodo que vive para probar que es fuerte, ya perdió la esencia, ya no es estoico, es esclavo de la validación. Y cierro con esto: si lo que acabo de decir te incomoda, si te da coraje escucharlo, quizás sea porque eres un estoico patito. El estoicismo verdadero no se defiende, se practica. Los estoicos hablaban del tiempo como del bien más frágil y más fácil de perder. Séneca, en De la brevedad de la vida, decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que lo desperdiciamos. Por eso recordar la muerte, el memento mori, no era una frase sombría, sino un recordatorio bellísimo de que lo único que de verdad poseemos es este instante. Ahora bien, ¿qué hacemos hoy con este instante? Las estadísticas son muy cabronas. Cada año podemos pasar el equivalente a un mes o dos enteros mirando el celular. Cada 6 años perdemos un año completo solo desplazando el dedo por pantalla que no nos deja nada. Y después nos quejamos de que no tenemos tiempo para aprender un instrumento, escribir, pintar o emprender un proyecto personal. La paradoja es evidente. Tiempo hay, lo que falta es foco. Pero el problema va más allá del tiempo perdido, es nuestra atención que está en juego. Vivimos en un estado de hiperestimulación que nos ha vuelto incapaces de aburrirnos. Apenas aparece un momento de silencio, sacamos el teléfono. Al despertar, al comer, en el baño, al conducir, mientras vemos una serie o incluso cuando conversamos con alguien, saltamos de video en video, de pestaña en pestaña, de conversación en conversación, como si el vacío fuese insoportable. Y sin embargo, el aburrimiento es un ingrediente esencial. Los mejores descansos llegan tras el cansancio, las mejores comidas tras el hambre, y los momentos más memorables de la vida tras haber esperado. Sin aburrimiento no hay creatividad, ni contemplación, ni verdadero disfrute. Al huir de él, nos condenamos a una vida de gratificaciones instantáneas que nunca se sacian. Lo curioso es que hemos confundido el uso del tiempo con su valor. La idea moderna de que la vida solo tiene sentido si está llena de actividades nos empuja a un culto a la hiperproductividad tan tóxico como el ocio vacío. Si no estás leyendo, entrenando, estudiando, produciendo, parece que desperdicias tu vida. Pero los estoicos no confundían la actividad con virtud. Lo esencial era la intención detrás de cada acción y la calidad de lo que hacemos, no la cantidad.
El resultado de este ritmo moderno es una mente fragmentada e incapaz de concentrarse. Se le llama hiperatención, la compulsión de saltar entre tareas y estímulos, dedicando a cada cosa apenas unos segundos antes de pasar a la siguiente, y, aunque suena dinámico, en realidad nos vuelve superficiales, fatigados y desmotivados. Lo que creemos que es ahorrar tiempo no es más que dispersarse en mil pedazos y minutos. Por eso, hasta el ocio bien entendido, tenía su lugar en la vida estoica: mirar el cielo, escuchar música, conversar con un amigo, incluso perderse en la contemplación de un árbol. Todo esto puede ser valioso si te devuelve a ti mismo. El problema no es descansar, sino matar el tiempo sin darte cuenta de que el tiempo también te mata a ti. Yo, por ejemplo, considero que mis fines de semana son sagrados. Son días en los que literalmente no hago nada productivo según los estándares modernos. Y no me avergüenza, al contrario, lo defiendo. Tengo un amigo, Chevablo, que solía burlarse de mí por negarme rotundamente a llenar esos días con actividades útiles o proyectos extra, pero lo que él veía como flojera, yo lo veía como un acto de respeto hacia mi tiempo, mi energía. Es mi espacio para no ser esclavo de la agenda ni de la obsesión por rendir, sino para simplemente existir. Quizás eso es lo que olvidamos hoy, que el tiempo no se mide en cantidad de tareas ni en horas productivas, sino en la intensidad con la que vivimos cada instante. No se trata de defender el estoicismo en redes ni de presumir disciplina, sino de practicarlo en silencio, porque al final lo único que tenemos, lo único que nunca volverá, es este segundo que estás viviendo ahora. El memento mori tiene demasiada vigencia, porque nos baja la soberbia de creer que podemos gastar horas infinitas en polémicas absurdas, en discusiones digitales con desconocidos, o en repetir como NPC frases vacías que ni siquiera comprendemos. Recordar que un día no vamos a estar aquí es la forma más cruda y a la vez más honesta de poner prioridades. El estoicismo no exigía que fueras un robot hiperactivo, ni que te autoflagelaras con duchas heladas para demostrar tu disciplina. Exigía que no fueras esclavo, ni de tus pasiones, ni de la opinión ajena, ni del algoritmo. Y eso pasa, inevitablemente, por reconciliarte con el tiempo y con la muerte, porque al final, si todo lo que hacemos es consumir, discutir y exhibirnos, el día que nos toque irnos, lo único que nos habremos llevado es la nada. Otro punto que casi nunca se toca es la relación del estoicismo con la riqueza y el poder. Séneca fue un hombre acaudalado, consejero de emperadores con villas y lujos a su alcance. Marco Aurelio, por su parte, literalmente gobernaba el imperio más poderoso de su tiempo. Y sin embargo, ambos se sabían mortales y vulnerables. Ambos repetían que la fortuna no era posición segura, que todo podía perderse en un instante. El reto estoico nunca fue no tener nada, sino no ser esclavo de lo que se tiene. No importa si es oro, cargos políticos o simples likes, el apego excesivo es lo que te encadena. Lo irónico es ver cómo hoy muchos que se autoproclaman herederos del estoicismo lo convierten en lo contrario, en un negocio para venderte la fortaleza interior en cómodos pagos mensuales, cursos express de productividad, entrenamientos de disciplina estilo militar y manuales de cómo ser invencible, que cuestan lo mismo que una membresía a un gimnasio. Básicamente usan el estoicismo para enriquecerse y para reforzar la misma adicción que los estoicos denunciaban, la obsesión por acumular. Y lo más gracioso es que, entre tanta oferta de masterclass estoica, el consejo más sensato lo encontré en un comentario de Reddit. No necesitas un curso, empieza a leer a tu propio ritmo. La prisa por absorberlo todo solo te aleja del espíritu estoico. Es mejor ir despacio porque el beneficio no viene de correr, sino de practicar. Ese consejo gratuito y anónimo contiene más filosofía que cualquier mentoría estoica premium, que intentarían venderte por $300. Séneca podría haber dicho, la riqueza no es un mal en sí, pero te pierdes cuando dependes de ella para definir tu valor. Hoy tendríamos a un Séneca influencer vendiendo su masterclass de apatía y a un Marco Aurelio anunciando en su TikTok cursos de meditaciones en 5 pasos para alcanzar el éxito. Y la gente lo compraría, convencida de que pagar por filosofía es lo mismo que practicarla. Pero el verdadero estoicismo nunca fue un producto. Fue un entrenamiento silencioso, personal, incómodo, que no necesitaba aprobación ni etiquetas. Por eso cuando veo a alguien lucrar con la idea de ser fuerte mientras te cobra por enseñártelo, no veo un estoico, veo un mercader disfrazado. Por un lado me encanta el capitalismo. Si alguien quiere pagar por humo, allá él, nadie lo obliga. Si decides gastar en un curso que podrías haber sacado gratis en un PDF de un comentario de Reddit, perfecto, es tu derecho como consumidor y el premio de quien supo vender mejor la ilusión. Así ha funcionado siempre el mercado. Uno vende espejitos, otro lo compra creyendo que son diamantes. Pero algo en mí se incomoda cuando ese mismo mecanismo se aplica al estoicismo. No porque esté en contra de vender, sino porque ahí se tuerce demasiado la esencia. Esta filosofía nació para liberarte de dependencias externas, para dejar de estar a merced de lo que los otros digan, hagan o vendan. ¿No es profundamente irónico que ahora se convierta en otro producto más? ¿En un paquete premium que te encadena la validación de un coach, un gurú o de un curso? Carajo, no es lo mismo vender una taza, un libro o una experiencia que vender una filosofía cuyo núcleo es que nadie puede darte lo que ya tienes dentro. Séneca decía que la riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Hoy, en su versión patito, lo que ves es gente que predica necesitar poco mientras te cobra mucho.
Y no es solo con el estoicismo, lo mismo ocurre con religiones y sistemas de creencias que se supone deberían darte claridad o trascendencia. Todos comparten una premisa: lo esencial no se compra ni se vende. El encuentro con lo divino, la paz interior, la virtud, todo eso debería de nacer de lo práctico, no de la tarjeta de crédito. Sin embargo, ahí están, templos que funcionan como una empresa, gurús que cobran tarifas VIP por iniciarte, coaches espirituales que monetizan la ansiedad de la gente. No me molesta el capitalismo, lo disfruto. Me gusta que cada quien gaste en lo que quiera, pero me inquieta ver cómo ese mismo engranaje se mete en territorios que, en teoría, existen para sacarte del ciclo de la necesidad y el consumo. Porque si una filosofía o una religión terminan convertidas en negocio, no pierden justamente su razón de ser. No es como venderte un manual sobre cómo no necesitar manuales. Puedo reírme de quién paga, pero también sé que el precio real no es solo el dinero, es quedarse más atrapado que antes, perdiendo la oportunidad de un camino auténtico, uno que no depende de pagarle a nadie. Al final, la ironía es esta: una filosofía que nació para recordarte que no necesitas nada externo para ser libre, terminó convertida en otro producto más del mercado, igual que muchas religiones y creencias que empezaron como caminos de trascendencia y acabaron como negocios de suscripción. Y lo mejor, o lo peor, es que siempre habrá quien la pague, porque es más fácil soltar dinero que enfrentarse a la práctica silenciosa, incómoda y real. Así que adelante, compra tu curso de cómo ser estoico, tu masterclass de desapego o tu membresía premium de iluminación. Nadie te lo prohíbe, el mercado lo celebra y yo también me río un poco. Es bonito ver a alguien pagar por aprender qué no debería de pagar. Pero recuerda, y aquí la broma se vuelve seria, que la verdadera filosofía no se defiende, no se presume, no se vende, se practica en silencio y sin recibo.